Interviene a continuación, como último ponente, Tomás Gómez San Román. Tomás es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Comillas, de ICAI, ha sido vicerrector de investigación de la Universidad de Comillas, director del Instituto de Investigación Tecnológica, y me gustaría destacar que entre 2011 y 2013, bastante recientemente, ha sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía, con lo cual nos puede dar una buena visión desde el punto de vista regulador. Tomás. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este acto, tanto Antonio como José Luis. Y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Siempre que le toca a uno el último lugar, tiene dos problemas. Uno es que se puede aprovechar, bueno, es una ventaja realmente, se puede aprovechar de bastantes cosas que ya se han dicho y espero ir más deprisa por ese lado, pero por otro lado la gente ya está más cansados y realmente pues voy a tratar de hacerlo relativamente pronto. Bueno, el título de la presentación que voy a hacer tiene que ver con la integración de las renovables en los mercados de electricidad. Este es un tema económico regulatorio y de clarísima necesidad a la hora de poder abordar un futuro en las condiciones que tenemos que es básicamente una economía descarbonizada. Entonces, para empezar, tomando conciencia de cómo estamos, pues aunque Antonio ha dicho que las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía todavía no tienen en cuenta el importante acuerdo que se ha tenido en la Cumbre de París, pero sí muestran que, por ejemplo, para llegar a un escenario de 2 grados centígrados en la temperatura del planeta, pues necesitamos hacer grandes transformaciones tanto por sectores como por tecnologías. Entonces aquí el sector donde realmente tenemos que hacer la transformación es fundamentalmente en el sector eléctrico, y se ve ahí cómo la tecnología de generación renovable pues es la más responsable, en cierto modo, de que podamos abordar con éxito toda esta reducción de emisiones de CO2 que vamos a necesitar. Pido perdón por las transparencias, pero están todas en inglés porque no he tenido tiempo de pasarlas al español. Entonces, los cambios que estamos abordando desde el punto de vista de la integración de los renovables en los mercados, se necesita fundamentalmente una serie de aspectos que son críticos. Algunos de ellos estamos en el buen camino, pero otros todavía falta por hacer. La primera cuestión es que los costes de las energías renovables se están viendo que son muy prometedores, las trayectorias hasta ahora son espectaculares, pero lo que tiene todavía por venir es importante porque se necesita una competencia, una competitividad con respecto a las otras tecnologías de pleno derecho. De pleno derecho significa sin subsidios. Y para ser sin subsidios aparece el siguiente aspecto, que es totalmente crítico, y es la internalización de los precios o del coste del CO2. Este aspecto está sin resolver. Tenemos algunos mercados locales, pero es un aspecto que a nivel mundial preocupa por lo que llamamos free riding de unos países con respecto a otros, y se demuestra mucho más crítico con lo que estamos asistiendo, que es la bajada de los precios del petróleo. Con la bajada de los precios del petróleo, el no tener unas tasas de CO2, no tener unos precios del CO2, hace que automáticamente las tecnologías renovables pierdan competitividad económica con respecto a los fósiles. El siguiente aspecto, con estos dos premisas, sería cómo podemos ir diseñando mecanismos de apoyo, mecanismos de soporte a las renovables de una forma transitoria, pero que cada vez sean más integrados con las prácticas en el mercado. Es decir, que cada vez lo renovable sea lo normal. Hay todavía una tendencia a decir que son energías alternativas. No, es que tienen que ser las energías preponderantes. Entonces, para que sean preponderantes, no se puede estar constantemente, de alguna forma, manteniéndolas fuera del mercado porque hay una serie de soportes o de subsidios que se les necesita para esa integración. Entonces, ¿y qué es lo que tienen las renovables que no tienen las generaciones convencional o la generación tal? Yo creo que esos aspectos nacen de la naturaleza de la tecnología, son fuentes dependientes del recurso, un recurso variable, un recurso intermitente, y esto hace que nos planteemos desde el punto de vista económico la necesidad de reformas importantes en los mercados.
Los mercados fundamentalmente tienen un concepto de corto plazo, son el mercado diario, los mercados intradiarios, la flexibilidad de la que hablamos son los mercados de balance y de reserva, pero también vamos a ver un aspecto de largo plazo, y es que los inversores necesitan seguridad de precios, seguridad de ingresos cuando miran un horizonte de 10, 15 o 20 años. Y eso hoy por hoy los mercados no lo dan, ni lo van a dar en el futuro, porque vamos a ver que la volatilidad de los precios y los precios medios de los mercados en general van a ir decreciendo. Y luego otro tema que tiene la generación renovable y que no tiene la generación convencional es que esta generación, al menos lo que llamamos la fotovoltaica ligada con el almacenamiento, es una generación que se puede instalar de forma descentralizada. Se pueden instalar millones de centrales simplemente con que los consumidores adopten una postura distinta a la que tenemos actualmente. Es una postura realmente ligada a lo que llamamos los prosumers o los, ¿cómo lo habéis puesto? Prosumidores, y desde el punto de vista del sistema ofrece una gran necesidad de plantearse tanto el mercado minorista, el mercado del retail, como los recursos distribuidos conectados a las redes de distribución, que por supuesto tienen que ser smarts. Entonces vamos a primero a evaluar un poco cuáles son los impactos de las renovables. La primera cuestión es la reducción de costes. No me voy a parar. La segunda cuestión es la variabilidad. La variabilidad estacional del recurso significa que en verano la producción solar es más alta que en invierno y en los periodos ventosos pues hay más producción eólica. ¿Qué significa? Pues que si solo dependiéramos de estos recursos no tendríamos problemas de seguridad de suministro. Habría horas en el sistema que no tendríamos suficiente generación. Y esto representa la necesidad de tener una generación que hasta ahora no tiene un valor en el mercado, y es la generación backup. La generación backup es una generación que está ahí, que produce muy poco, pero que da garantía de suministro. Ese producto en los mercados hoy por hoy no está cotizado, no está valorado. Por lo tanto, si no está valorado, la única esperanza que tenemos del futuro es que esta generación desaparecerá. Luego hay que cambiar las reglas. El otro aspecto que ya he comentado ambos es la curva de Pato, que significa que va a haber horas donde necesitemos típicamente la nuclear o las centrales que no desconectan, pues van a tener que desconectar, van a tener que flexibilizar su funcionamiento. Y eso es porque va a haber mucha producción en determinadas horas, por ejemplo, si tenemos un montón de fotovoltaica. ¿Qué va a pasar también? Pues que va a haber rampas en el sistema y que necesitan centrales flexibles, no solo centrales flexibles, sino herramientas flexibles. ¿Cuáles son las herramientas flexibles? El almacenamiento, que todavía está muy caro, pero también la respuesta de los consumidores, los grandes consumidores industriales, los pequeños consumidores residenciales. Si tenemos señales de precio y valoramos económicamente estos servicios, que hoy no están valorados, pues todos esos recursos tendrán que aparecer en el sistema necesariamente porque la explotación lo va a requerir. El otro aspecto tiene que ver también con un aspecto de corto plazo, que es las reservas. Las reservas en el sistema ante una energía que es más difícil de predecir, como es la fotovoltaica o como es la energía eólica, pues necesita mejorar las prácticas de predicción y mejorar también las centrales en reservas. Se ve aquí, por ejemplo, cómo la predicción de reserva de eólica, en este caso en España, ha ido mejorando con los años. Y además, pues cuanto se hace más en el corto plazo, pues es mejor predicción que cuando se hace más a largo plazo. En 5 horas se puede predecir mejor la producción que va a haber dentro de 5 horas que la que va a haber dentro de 25. El otro aspecto que tiene que ver con los precios del mercado y con los impactos económicos es que en un sistema donde vamos introduciendo fotovoltaica, el coste de producción variable del combustible, de lo que gastamos en ciclos combinados, pues necesariamente va a ir bajando. Y esto es un ahorro importante desde el punto de vista de combustibles, desde el punto de vista de eficiencia de corto plazo. Pero no hay que olvidar que si vemos, por ejemplo, los costes medios de las centrales térmicas, dólares por megavatio hora, esos costes medios, hay un primer efecto cuando la penetración es pequeña que realmente bajan, pero después, cuando vemos estos cambios que se necesitan de arrancar, parar centrales, proveer reservas, pues esos costes, como coste medio, se sacan a las centrales del punto de funcionamiento óptimo, empiezan a crecer de forma importante. ¿Qué va a significar esto? Pues lo que estamos viendo en países como España o Alemania, esta cuestión es de Alemania,
donde primero vemos que los precios del mercado diario se correlacionan con la demanda neta. Ya no se correlacionan con la curva de demanda tradicional, sino que la curva de demanda tradicional se cambia porque hay que restar la generación eólica y hay que restar la generación fotovoltaica, y esta curva, que tiene ya muchas más oscilaciones diarias, es la que determina los precios diarios. Y no solo aparece eso, sino que aparece también un desacoplamiento entre los precios diarios y los precios intradiarios. Aquí tenemos un evento donde cuando hay un desvío importante de la producción esperada de eólica, pues el precio en el intradiario cae, incluso pues en Alemania se hace negativo. Esto hace oportunidades de transacciones y hace pues que al final el sistema en principio sea más caro. Además, el valor medio del precio va decreciendo, y esto es algo que vamos a ver después, que es fundamental a la hora de garantizar las inversiones. Si la gente en los mercados cada vez gana menos, ¿cómo va a invertir en centrales? No solo en centrales convencionales, sino también en centrales renovables. Entonces, ese problema, ¿cómo se resuelve? Entonces, en el corto plazo nos referimos a los mercados diarios, intradiarios, de balance, de reservas, y la perspectiva que voy a dar es una perspectiva europea. Entonces, nosotros estamos dentro del mercado integrado en Europa, tenemos un European Target Model, que es un modelo de mercado de diseño conjunto en toda Europa, y lo que tenemos que ver es cómo tenemos que adaptar estos mercados para que la integración de renovables sea eficiente. Lo primero que hay que hacer es los subsidios a la producción de renovables tienen que desaparecer desde el punto de vista de que sean subsidios que interfieren con el funcionamiento en el mercado. Por ejemplo, un feed-in tariff, la tarifa de producción independientemente de lo que esté pasando en el mercado, eso es un subsidio que no ayuda para nada a la integración de la renovable desde el punto de vista de la flexibilidad, o desde el punto de vista de apoyar en el despacho, o desde el punto de vista de bajar cuando está sobrando energía. No ayuda desde el punto de vista del desarrollo del almacenamiento, porque esas señales están ocultas completamente. Las reglas de prioridad en el despacho, exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la predicción, de los errores de predicción, necesita la eólica, la fotovoltaica necesitan tener la responsabilidad del balance. Si ellos no tienen que pagar los desequilibrios, no tendrán ningún interés económico o incentivo económico a hacer la predicción. Desde ese punto de vista se necesita. También se necesita que los diseños de los mercados que se hicieron pensando en ciclos combinados y en tecnologías convencionales se adapten mucho más al tiempo real. Se necesita que los mercados, el intradiario, sea un mercado intradiario europeo en forma continua y que esté funcionando hasta los 15 minutos antes de la operación en tiempo real. Se necesita que los mercados de balances, que ahora son mercados de penalización, sean mercados mucho más líquidos, donde también puedan, por supuesto, competir y tener ingresos los generadores renovables. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué es lo que va a pasar? Este es un tema complicadísimo, es un tema clave, donde ahora lo que estamos viendo es las quejas de los ciclos combinados. Pero es que no es un problema solo de los ciclos combinados, es que en un mercado de corto plazo, donde los precios se van abajo y donde la gente tiene ingresos fundamentalmente debido a su participación en el mercado, ese será el modelo de inversión. ¿Cómo se sostiene una inversión de largo plazo? ¿Cómo se hace un project finance? ¿Cómo aseguras unos ingresos en el largo plazo? Entonces, y esto no es, como digo, solo de los ciclos combinados. Este análisis es un análisis que demuestra, por ejemplo, que las centrales fotovoltaicas son las más afectadas por este fenómeno. ¿Por qué? Porque aunque el precio en el mercado, a medida que tú vas metiendo fotovoltaica en valor medio, vaya decreciendo, los ingresos que tiene del mercado la fotovoltaica en las horas que ella produce, que son únicamente unas cuantas horas del día y todas ellas están produciendo, los precios en esas horas se van mucho más deprisa abajo, con lo cual los ingresos del mercado de la fotovoltaica disminuyen a esta velocidad. Si estas fotovoltaicas tuvieran que justificar sus inversiones solo con estos ingresos, tendríamos un punto de equilibrio a partir del cual ya no vendría ninguna fotovoltaica al sistema porque no sería rentable. Y este es un tema, de nuevo, que demuestra cómo los ingresos de corto plazo no satisfacen las necesidades de los inversores de justificar sus inversiones en el largo plazo. ¿Cuáles son los dos mecanismos instrumentales que son de intervención en el mercado, pero que realmente se están discutiendo a nivel europeo?
Pues por el lado de las centrales convencionales, lo que hemos llamado los mecanismos de capacidad. Son pagos por capacidad, son mercados por capacidad, y lo que están dando es valor a ese producto que no está identificado correctamente, que es el producto de estar disponible, estar de backup, estar para cuando se necesita. Eso tiene un coste, tiene un precio, y si eso no se considera como un producto, pues las centrales que están dando ese producto no tendrían una retribución. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un gran debate en Europa, porque los mecanismos que se están implantando son mecanismos nacionales. Los mecanismos nacionales, pues en España tenemos uno, en Irlanda tienen otro, en Italia tenían otro, ahora los franceses están haciendo un mercado por capacidad, los ingleses lo han puesto en marcha, los alemanes dicen que quieren una reserva estratégica. Todos estos enfoques nacionales, desde el punto de vista de la Comisión Europea y de los reguladores europeos, distorsionan la eficiencia del mercado europeo. Por lo tanto, se necesitan unas reglas mínimas de armonización que va por que estos mecanismos estén abiertos a la participación de países vecinos y que cumplan una serie de requisitos de no interferencia con el mercado de corto plazo. Desde el punto de vista de los mecanismos de soporte, bueno, aquí el tema clave es, de nuevo, que la renovable sea lo normal. Y para que lo renovable sea lo normal es que pueda participar en todos los productos que sean los productos típicos del mercado. Me refiero a mercado diario, mercado intradiario, mercado de balance, mercado de reservas, provisión de control de tensiones y mecanismos de capacidad, si es que son capaces de proveer capacidad. Porque si una renovable hace una alianza con un generador backup o instala storage en el futuro, podría entonces dar garantía de suministro. Entonces, todos los diseños de todos los instrumentos regulatorios que hasta ahora se han hecho sin contar con las renovables se deben de modificar para que las renovables y la respuesta de la demanda puedan intervenir en igualdad de condiciones. Y el otro aspecto es que si se necesita, a pesar de tener un precio del CO2, a pesar de todo, se necesita todavía mantener ciertos mecanismos de apoyo, esos mecanismos deben de interferir lo mínimo posible con el mercado. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Fundamentalmente aquellos que dan ayuda a la capacidad instalada, porque la capacidad instalada no distorsiona el funcionamiento hora a hora y el funcionamiento en tiempo real de las plantas. Desde ese punto de vista te pueden asegurar una rentabilidad mínima y desde ese punto de vista pueden hacer posible todavía la inversión en plantas que necesiten por algún u otro motivo ese soporte. Y para terminar, que yo creo que ya me queda 5 minutos, el otro tema del que habéis hablado antes vosotros, y es la generación distribuida. Bueno, el tema del autoconsumo, voy a empezar comentando y tratando de definir un poco qué es esto del autoconsumo, porque a veces la gente hablamos de autoconsumo, autogeneración, pero no está muy claro. Aquí tenemos un ejemplo de un consumidor industrial o comercial, es industrial, fabrica plásticos en Alemania, cuya curva de carga es esta que tenemos aquí. Y este individuo instala una planta fotovoltaica detrás del medidor, es decir, que netea la energía, que es el tema gordo, para fundamentalmente disminuir su factura eléctrica. Ese es el punto. ¿Cuál es el beneficio del autoconsumo? Disminuir tu factura eléctrica. Todos tenemos el derecho a disminuir nuestras facturas eléctricas, más los consumidores industriales, comerciales, pero por supuesto los residenciales también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que efectivamente hay periodos donde hay un neteo de la energía física que está consumiendo la planta, y hay otros periodos, en este caso son bastante poquitos y bastante pequeños, donde hay un excedente de energía. Entonces, ese excedente de energía, lo lógico es que se pueda vender, porque ¿por qué no vamos a poderlo vender? Se pueda vender al sistema, como cualquier otro generador que en ese instante está produciendo. Y aquí aparece un tema, y es dos conceptos. Uno es el autoconsumo como tal, significa que yo me voy a beneficiar de que mi consumo neto horario o cuarto horario está siendo más pequeño. Y ahí, por supuesto, pues no hay nada que decir. Es que simplemente es igual que quien está ahorrando energía o quien está haciendo más eficiencia en su casa o cualquier tipo de cosa de esta. Pero hay otros periodos donde yo estoy inyectando a la red. Y aquí aparece el concepto de net metering, que es la medida, es un otro subsidio
que muchos países están dando y han dado, California, Dinamarca, Italia, y es un mecanismo de incentivación distinto al feed-in tariff, que es el que hemos tenido en España muchos años, pero que lo que hace es que esa energía que tú estás produciendo en la red te la valoran exactamente al mismo precio que la energía que tú estás consumiendo. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque te hacen balances mensuales, bimensuales, y entonces la producción horaria ya se pierde y entonces todo vale lo mismo, que es el precio minorista. El precio minorista es un precio mucho más alto que el precio mayorista. El precio mayorista andamos en 50, 60 euros por megavatio hora y el precio minorista estamos en 140, 150, 170 y si metemos las tasas que también te las ahorras, pues 200. Entonces, desde ese punto de vista, este concepto es importante. ¿Qué es lo que se está comentando? Pues lo que se está comentando es lo que se llama la muerte esta en espiral, que es un proceso, que es un círculo. Antes hablábamos de un círculo virtuoso, en este caso es un círculo vicioso, porque la gente que instale autoconsumo automáticamente va a dejar de pagar costes en el sistema que no por ello disminuyen. ¿Cuáles son los costes que no disminuyen por el hecho de que yo consuma menos energía? Los costes de las redes, los costes regulados que tienen que ver en España con toda la política que hemos estado desarrollando de apoyo a renovables, de déficit asumidos de periodos previos, de compensación a las extrapeninsulares. Todos esos dineros son del orden de un 30 a un 40% de la factura y de tasas que el gobierno o que el Estado va a dejar de cobrar. ¿Quién son la gente que instala estas cosas? Generalmente la gente que tiene quizá más poder económico. Entonces tú instalas estos equipos, pagas menos dinero, la tarifa por kilovatio hora, porque esos costes siguen estando ahí, empieza a subir y al empezar a subir cada vez hay más incentivos a hacer autoconsumo y a eliminarte. El límite del autoconsumo es el grid defection, es desconectarse de la red, con lo cual pues ya encima es más claro que acabas de pagar todo. Entonces, este es el fenómeno tan debatido políticamente, instrumentalmente en la prensa, con el Real Decreto. Yo no voy a entrar en la problemática española, pero esto está a nivel mundial. O sea, esto es un tema que se está discutiendo en todos los foros. Y aquí vamos al punto clave. El punto clave de este problema es cómo se diseñan las tarifas finales a los consumidores. ¿Por qué conceptos tienen que pagar los consumidores y cómo las tarifas que los consumidores pagan tienen que reflejar los costes de la forma más exacta posible? Esto es un estudio que hemos hecho en un proyecto. Esto es en Nueva York y esto es una casa en Nueva York que tiene la opción de instalar fotovoltaica y una batería de almacenamiento. Dependiendo de distintos precios, pues puede ser que estas tecnologías sean más baratas, tengan un precio más intermedio o incluso sean algo más caras, mirando un poco presente, pasado y futuro. Y vemos que simplemente el hecho de que la tarifa contenga lo que aquí no es exactamente igual para los consumidores residenciales, pero sí para los comerciales, que contenga o no contenga un cargo por potencia, y ese cargo por potencia debe estar asociado a tu consumo pico, no es un tema administrativo, es que si tú consumes más potencia, pues pagues un cargo por potencia o no lo pagues. En este caso de aquí tenemos que no existe un cargo por potencia, con lo cual lo que pasa en Alemania, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos es que todo se paga por kilovatio hora. Si todo eso se paga por kilovatio hora, el incentivo a netear tu consumo, incluso sin haber net metering, sin haber net metering existe. Tú te vas a beneficiar de instalar fotovoltaica. Pero si además hay net metering, te vas a beneficiar muchísimo más. Vas a instalar a tope todo lo que en este modelo se podía instalar. Y no vas a instalar storage. No hay ningún incentivo a instalar storage. Porque el arbitraje en precios prácticamente no existe y es muy pequeño. Y con estos precios no sale storage. Sin embargo, si tenemos un cargo por potencia pico, claramente las cosas ya empiezan a cambiar. El net metering te seguiría siendo muy rentable para instalar fotovoltaica, pero en el momento que quites el net metering, la capacidad de fotovoltaica disminuiría considerablemente. Y además, la razón de instalar storage aquí, que a medida que es más barato instalas más, es para eliminar el pico
que la fotovoltaica no te elimina, pero te está dando energía para que luego durante el pico de la noche tú lo puedas eliminar. Entonces, la ventaja del storage en este caso es fundamentalmente que hubiera una tarifa que cargara a los consumidores por el consumo pico. Bueno, y entonces, ¿cómo tienen que ser las tarifas? Bueno, pues esto es un tema que se está avanzando bastante, se está discutiendo muchísimo, hay muchos elementos sociales, elementos de tal, pero hay tres conceptos que yo creo que están claramente identificados. Uno es que los precios de energía, la commodity o el producto energía es un producto bien definido. Es un producto que en cada hora vale distinto y en cada lugar de la red vale distinto. No es lo mismo consumir 1 kilovatio hora como un consumidor de baja tensión que como un consumidor de muy alta tensión. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas en la red son muy distintas. Y no es lo mismo consumir a las 3 de la mañana que consumir a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Pues porque los precios de la energía, y a medida que tengamos más volatilidad en el sistema, lo vamos a ver más, van cambiando dependiendo de las condiciones. Ese producto, hoy día, con la tecnología de los smart meters, con la tecnología de las comunicaciones, España es un país pionero, se puede poner el precio que de verdad tiene. ¿Que la gente no reaccione inicialmente? Pues que no reaccione, pero la gente tiene que pagar por lo que de verdad las cosas valen. Y ya iremos viendo en qué medida la gente va o no va reaccionando. El segundo concepto son los cargos de red. Los cargos de red tienen que ver con las infraestructuras que están ahí, que son las redes de transporte, las redes de distribución, y esos cargos no pueden ser volumétricos. El que yo consuma o deje de consumir energía simplemente no ahorra a la red. Lo que ahorra a la red son la utilización en determinados periodos del año, que son muy pocos, y que en esos periodos lo que funciona son los kilovatios que están funcionando o que estamos demandando. Luego se necesitan tarifas que identifiquen cuáles son los periodos críticos de uso de la red y que carguen a los consumidores de acuerdo con el consumo, con la contribución en esos periodos críticos. De esta forma es un consumo ligado a ciertos kilovatios en determinados periodos y de acuerdo con eso tú deberías de contribuir o no. Además, hay un efecto de stranded cost, de costes que por mucho que mejoremos no vamos a eliminar. Y esos stranded costs que están ahí y que veremos que lo vamos a seguir pagando, no los tenemos que pagar ni por kilovatios ni por kilovatios hora. Lo tenemos que pagar por estar conectado al sistema. Y ese concepto, que es el tercer concepto, es muy relevante. Porque simplemente por el hecho de estar conectado al sistema, el sistema no se va a ahorrar nada porque tú hagas una cosa o la otra. Como no se ahorra nada para que no haya free riding, todo el mundo tiene que contribuir de la misma forma y porque te vayas no puedes escaparte de pagarlo. Y eso fundamentalmente se refiere a los stranded costs de redes y también a los otros costes regulados. Los otros costes regulados son los costes del déficit, los costes de las renovables, los costes de los subsidios, los costes de los subsidios en nuestro caso, los costes de las extrapeninsulares u otros costes sociales que en este caso son claramente importantes. Mientras en España no tengamos una metodología de tarifas, no se dé al regulador la capacidad de fijar una tarifa objetiva con una metodología, con una sistemática y alejada de los temas políticos, estamos en este tema totalmente ciegos. Es un debate sin ninguna solución. Muchas gracias y quiero agradecer a mis compañeros de la universidad porque me han pasado bastante información para hacer esto. Muchas gracias. Gracias, Tomás. La verdad que no va a ser un camino de rosas conseguir implementar grandes volúmenes de renovables, autoconsumo, como has puesto en manifiesto.